La vida de los vikingos durante el invierno. Cómo sobrevivían al frío extremo. El invierno en Escandinavia no era solo una estación más para los vikingos. Era una verdadera prueba de resistencia. Imagina vientos helados recorriendo los fiordos, aldeas cubiertas de nieve y días en los que apenas se ve el sol. Sin embargo, los vikingos, conocidos por sus incursiones y viajes por mar, también debían enfrentarse a los largos meses invernales. Pero, ¿cómo se preparaban para esta temporada y qué hacían para sobrevivir cuando la nieve cubría todo? Los vikingos, a pesar de su fama de guerreros temibles, también eran expertos en la supervivencia. A lo largo de los siglos, desarrollaron un estilo de vida basado en la organización, la previsión y el aprovechamiento máximo de los recursos que ofrecía la naturaleza. Vivir en el frío extremo requería una planificación cuidadosa, tanto en términos de alimentos como de refugio. Preparación para el invierno. Una tarea de la comunidad. La preparación para el invierno comenzaba mucho antes de que llegaran las primeras nevadas. Los vikingos sabían que el éxito en la temporada fría dependía de lo bien que pudieran almacenar provisiones durante los meses más cálidos. En el otoño, recolectaban cebada, trigo, avena y vegetales como nabos, coles y zanahorias. Esta cosecha se conservaba de diversas formas, ya sea secando o salando los alimentos, para garantizar que resistieran los meses de frío. La caza y la pesca eran esenciales para completar las reservas alimenticias. Los vikingos cazaban ciervos, alces y otros animales grandes, y su carne se secaba o curaba para que durara todo el invierno. La pesca era otra fuente vital de proteínas, y especies como el bacalao y el arenque se salaban o fermentaban para su conservación. Este proceso era crucial, ya que en invierno las condiciones climáticas hacían que fuera difícil cazar o pescar con regularidad. Refugios vikingos. ¿Cómo mantener el calor? Los longhouse, o casas largas, eran los refugios típicos de los vikingos, y estaban diseñados específicamente para resistir los duros inviernos nórdicos. Estas casas, construidas con madera, piedra y césped, proporcionaban una excelente protección contra el viento y el frío. Los techos de césped actuaban como aislantes naturales, manteniendo el calor dentro de la vivienda. En el centro de estas casas se encontraba un hogar, que era el principal medio para cocinar y calentar el ambiente. Toda la familia se reunía alrededor del fuego, que ardía constantemente durante las largas noches de invierno. En algunas ocasiones, los animales también se alojaban dentro de las casas para ayudar a generar calor. Actividades de los vikingos durante el invierno. Aunque el invierno limitaba ciertas actividades al aire libre, los vikingos no permanecían inactivos. Las estaciones frías eran el momento perfecto para dedicarse a la artesanía y a reparar herramientas o preparar armas para la primavera siguiente. Durante el invierno, los hombres se dedicaban a la fabricación y reparación de armas, barcos y herramientas. Los herreros trabajaban forjando espadas, hachas y otros utensilios, mientras que los carpinteros se dedicaban a la elaboración de muebles o embarcaciones. La habilidad en la talla de madera era un arte apreciado, y los objetos que se fabricaban durante el invierno no solo tenían un uso práctico, sino que a menudo eran decorados con intrincados diseños. Por otro lado, las mujeres tejían y confeccionaban la ropa que protegería a la familia del frío. Utilizaban la lana de las ovejas que sacrificaban antes del invierno para hacer tejidos gruesos y cálidos. Las túnicas y capas de lana eran fundamentales para protegerse del viento y las bajas temperaturas. Relaciones comunitarias y la importancia de la cohesión social. Durante los meses invernales, las largas noches proporcionaban un espacio vital para fortalecer los lazos entre los miembros de las aldeas vikingas. Los momentos frente al fuego se convertían en oportunidades para compartir historias y leyendas ancestrales, en las que se exaltaban las hazañas de héroes míticos como Ragnar Lodbrok o los dioses como Odin y Thor. Estas reuniones no solo mantenían viva la rica tradición oral de los vikingos, sino que también fomentaban un fuerte sentido de unidad y comunidad, fundamental para enfrentar las duras condiciones del invierno. Transmisión de conocimientos y educación invernal. El invierno también era un periodo clave para la educación de los jóvenes. Los ancianos y los más experimentados compartían sus conocimientos sobre la caza, la navegación y las artes de la guerra, preparando a las futuras generaciones para sobrevivir en un mundo lleno de desafíos.
Los niños aprendían habilidades esenciales como el uso de herramientas, la caza de animales y la artesanía, que serían vitales para su desarrollo como adultos vikingos. Este proceso educativo fortalecía el sentido de pertenencia y aseguraba la continuidad de las tradiciones culturales y prácticas del pueblo. El rol de las mujeres durante el invierno. Las mujeres vikingas tenían un papel crucial en la preparación y el manejo del hogar durante el invierno. No solo eran responsables de la confección de la ropa, sino también de la gestión de los alimentos almacenados. Muchas veces supervisaban la curación de carne, la fermentación de alimentos y la preservación de los productos que permitirían a sus familias sobrevivir durante los meses fríos. Además, las mujeres también eran importantes líderes en los aspectos espirituales, participando activamente en rituales y ceremonias religiosas, donde ofrecían sacrificios y plegarias para asegurar la protección de los dioses. Navegación en la nieve, transporte y supervivencia. El paisaje invernal obligaba a los vikingos a adaptarse a nuevas formas de transporte. Cuando los caminos quedaban cubiertos por la nieve y el hielo, los trineos tirados por caballos y el uso de esquís se convertían en medios clave para moverse entre aldeas o para realizar pequeñas expediciones de caza. Los vikingos eran expertos en estas actividades, utilizando habilidades desarrolladas a lo largo de generaciones para moverse eficazmente incluso en los terrenos más inhóspitos. Vestimenta para sobrevivir. La ropa que usaban los vikingos en invierno estaba diseñada para resistir el clima extremo. Se vestían en capas, utilizando túnicas de lana y capas de pieles. Las pieles de animales como lobos, osos y zorros no solo proporcionaban calor, sino que también eran un símbolo de estatus. Además, las botas de cuero con forro de piel y guantes de lana ayudaban a mantener las extremidades protegidas del frío extremo. Entretenimiento y rituales. ¿Cómo pasaban el tiempo los vikingos en invierno? El invierno también era una temporada para los festivales y los rituales religiosos. Los vikingos celebraban el Yule, un festival que marcaba el regreso del sol y se celebraba en diciembre. Durante este tiempo, ofrecían sacrificios a los dioses y organizaban banquetes que unían a la comunidad en las largas noches oscuras. A pesar del frío, la caza seguía siendo una actividad importante durante el invierno. Los vikingos cazaban ciervos y alces, lo que les proporcionaba carne fresca y pieles adicionales. Además, practicaban deportes como el esquí y el patinaje sobre hielo, que no solo eran formas de transporte en la nieve y el hielo, sino también actividades recreativas que fomentaban la competencia amistosa entre los miembros de la comunidad. Ritos religiosos. El invierno era también una época de intensa vida espiritual. Los vikingos creían que los dioses, como Odín y Thor, jugaban un papel crucial en su supervivencia durante los meses difíciles. Realizaban sacrificios para asegurar la protección divina y la prosperidad en la siguiente temporada de cultivo. Las sagas y las leyendas eran contadas alrededor del fuego, recordando las hazañas heroicas de sus antepasados y los mitos sobre los dioses. Conclusión: resiliencia y sabiduría vikinga. Para los vikingos, el invierno no era solo un desafío físico, sino también una oportunidad para fortalecerse como comunidad. Su habilidad para sobrevivir en un clima tan hostil se basaba en su conocimiento profundo de la naturaleza y en una organización meticulosa. El invierno era una temporada para trabajar en equipo, prepararse para el futuro y mantener vivas las tradiciones y creencias que les daban fuerza. Esta capacidad de adaptación y resistencia fue lo que permitió a los vikingos prosperar en condiciones que habrían derrotado a muchos otros pueblos. Origen y nombre de los vikingos. Los orígenes de los vikingos se encuentran en Escandinavia, una región que comprende los actuales territorios de Dinamarca, Noruega y Suecia. Estas gentes del norte, comúnmente conocidas como normandos o nórdicos, no constituían un solo pueblo o nación unificada. La palabra vikingo proviene del antiguo término escandinavo viking, que significa asaltante o pirata. Este término subraya su participación activa en incursiones marítimas. Sin embargo, este concepto probablemente se utilizaba solo para aquellos escandinavos que participaban en estas expediciones, y no para toda la población. Los viajes de los vikingos cubrieron vastas distancias, visitando tanto Europa del Este como las lejanas costas de América del Norte. No todos los vikingos eran guerreros, muchos de ellos eran agricultores, artesanos, comerciantes y exploradores.
Estructura social y clases sociales. La sociedad escandinava en la era vikinga estaba estructurada jerárquicamente y se dividía en tres clases principales. 1. Jarls, la nobleza, que poseía grandes extensiones de tierras y a menudo lideraba incursiones. Mantenían el orden en la sociedad y gobernaban grandes territorios. Los Jarls eran los más influyentes y poderosos. 2. Carls, campesinos y artesanos libres que constituían la mayoría de la población. Eran propietarios de tierras y se dedicaban a la agricultura, aunque en tiempos de guerra podían ser llamados a defender sus tierras o participar en incursiones. 3. Thralls, muchos de los cuales eran capturados durante incursiones vikingas en otras tierras. Los Thralls realizaban los trabajos más duros y su estatus dependía completamente de sus amos. Los Jarls a menudo ejercían un poder político y económico considerable, controlando flotas y organizando expediciones. Sin embargo, a pesar de la existencia de la esclavitud, los vikingos ofrecían a los Thralls la oportunidad de obtener su libertad, especialmente si demostraban habilidad en el combate o en la gestión de las propiedades. El papel de las mujeres en la sociedad vikinga. Las mujeres desempeñaban un papel esencial en la sociedad vikinga y gozaban de derechos significativamente más amplios que las mujeres en otras partes de Europa durante esa época. Podían poseer tierras, divorciarse de sus esposos e incluso llevar casos ante los tribunales. A menudo gestionaban los hogares, las granjas y las finanzas en ausencia de sus maridos, especialmente durante sus incursiones. Una característica única de la cultura escandinava eran las portadoras de escudo, mujeres que participaban en las batallas junto a los hombres. Aunque durante mucho tiempo se pensó que eran figuras legendarias, los hallazgos arqueológicos recientes han confirmado que las mujeres efectivamente participaron en campañas militares y desempeñaron roles importantes en la sociedad. Creencias religiosas de los vikingos. Las creencias religiosas de los vikingos estaban compuestas por un complejo sistema de mitos y leyendas. En el centro de su panteón estaba Odín, el dios de la sabiduría y la guerra, a quien veneraban muchos guerreros. También se le vinculaba con sacrificios y la búsqueda de conocimiento. Thor, el dios del trueno, protegía a las personas del caos, mientras que Loki, el dios del engaño, intentaba constantemente desestabilizar el orden. Una de las principales creencias religiosas de los vikingos era Valhalla, el gran salón donde los guerreros caídos en batalla pasaban la eternidad, luchando y celebrando banquetes sin fin. Las leyendas sobre los guerreros vikingos que anhelaban alcanzar Valhalla jugaron un papel fundamental en la formación de su ética y valores militares. Navegación y descubrimiento de nuevas tierras. Uno de los mayores logros de los vikingos fue su habilidad en la navegación. Construían drakars, barcos largos, que podían viajar tanto por mar como por ríos. Esto les permitía no solo atacar ciudades costeras, sino también internarse en los continentes y conquistar tierras a lo largo de los ríos. Estos barcos les permitieron llegar a lugares tan lejanos como Islandia, Groenlandia e incluso las costas de América del Norte. Uno de los exploradores vikingos más célebres fue Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo. Leif es conocido por ser el primer europeo en llegar a las costas de América del Norte, a la que llamó Vinland, 5 siglos antes que Cristóbal Colón. Aunque los vikingos establecieron asentamientos temporales en Vinland, no lograron mantenerlos a largo plazo. La influencia de los vikingos en la historia europea. La influencia de los vikingos en la historia europea es incalculable. Los escandinavos fueron agentes de cambio en todo el continente. Desempeñaron un papel clave en la formación del mapa político de Inglaterra, Francia e incluso Rusia. Los vikingos conquistaron vastos territorios como el Danelaw en Inglaterra, donde controlaron gran parte del este de la isla. Además, los normandos, descendientes de los vikingos, tuvieron un papel crucial en la historia de Francia e Inglaterra. El más famoso de ellos, Guillermo el Conquistador, tomó el trono inglés en 1066 tras la batalla de Hastings, lo que marcó el fin de la era vikinga, pero dejó una huella imborrable en la historia inglesa. Cultura y arte. La cultura vikinga no solo se destacó por sus hazañas militares, sino también por su creatividad. Los vikingos dejaron un legado significativo en forma de piedras rúnicas, utilizadas como monumentos o para transmitir mensajes importantes.
Las inscripciones en estas piedras estaban escritas con runas, el alfabeto utilizado por los vikingos para registrar eventos y realizar encantamientos. Su arte también se manifestaba en joyería, decoraciones y tallas de madera. Muchos de los objetos cotidianos y armas estaban decorados con complejos diseños que representaban escenas mitológicas o animales. Uno de los símbolos más conocidos de los vikingos era el cuervo, asociado con Odín. Se creía que estas aves traían noticias de todas partes del mundo a su dios. Tácticas militares y conquistas. Los vikingos se hicieron famosos como guerreros implacables y estrategas hábiles. Sus campañas militares a lo largo de Europa, desde las costas de Inglaterra hasta el interior de Francia y España, aterrorizaron a muchas naciones. Una de sus tácticas más conocidas era el ataque relámpago. Desembarcaban de repente en la costa y atacaban antes de que los gobernantes locales pudieran organizar una defensa adecuada. Además, los vikingos utilizaban formaciones militares únicas, como la formación en cuña, que les permitía romper las líneas enemigas. A pesar de su reputación como saqueadores, los vikingos también eran hábiles en la construcción de asentamientos duraderos y la conquista de territorios, lo que les permitió integrarse en la vida política europea. Legado y percepción contemporánea de los vikingos. El legado de los vikingos sigue siendo enorme en la cultura contemporánea. Su imagen aparece en la literatura, el cine, los programas de televisión, los videojuegos e incluso en la política. Películas y series como Vikingos han creado un culto en torno a estos guerreros, aunque muchos de los eventos y personajes mostrados no sean históricamente precisos. Uno de los aspectos más importantes de su legado es su contribución a la formación de culturas y naciones como Inglaterra, Francia y Rusia. Su influencia en la genética, el idioma y la cultura de las tierras que conquistaron es duradera. Por ejemplo, muchas palabras en inglés como husband, esposo, y window, ventana, así como los nombres de los días de la semana, tienen raíces escandinavas. Finalizando nuestra inmersión en el mundo de los vikingos, es importante destacar que esta cultura ejerció una influencia tremenda en el desarrollo de Europa y del mundo. No solo conquistaron tierras y saquearon ciudades, sino que también establecieron vínculos comerciales, exploraron nuevos territorios y dejaron una huella indeleble en la cultura, el idioma y las tradiciones. Los vikingos siguen siendo una fuente de inspiración en el arte, la literatura y el cine. Y finalizando nuestra inmersión en el mundo de los vikingos, es importante destacar que esta cultura ejerció una influencia tremenda en el desarrollo de Europa y del mundo. No solo conquistaron tierras y saquearon ciudades, sino que también establecieron vínculos comerciales, exploraron nuevos territorios y dejaron una huella indeleble en la cultura, el idioma y las tradiciones. Los vikingos siguen siendo una fuente de inspiración en el arte, la literatura y el cine, y su legado sigue vivo hoy en día. Si quieres descubrir más historias fascinantes y misterios sobre los vikingos y otras civilizaciones legendarias, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún nuevo episodio. Dale like a este video si te ha gustado y comenta cuál fue la parte de la historia de los vikingos que más te impresionó o sobre qué tema te gustaría aprender en futuros videos. Nos vemos pronto. Imagínate una época en la que los majestuosos Drakars surcaban los mares del norte, y los fieros guerreros no solo luchaban en los campos de batalla, sino que también abrían nuevos horizontes para el comercio y la prosperidad económica. Los vikingos, esos legendarios habitantes de Escandinavia, no eran solo invasores y exploradores, sino también hábiles comerciantes cuya actividad tuvo un profundo impacto en el desarrollo económico de Europa y otras regiones. En este artículo nos adentraremos en el mundo del comercio y la economía de los vikingos. Exploraremos sus rutas comerciales, los productos que intercambiaban y descubriremos cómo transformaron el panorama económico de su época. Rutas comerciales de los vikingos. El mar como camino hacia la riqueza. El Mar del Norte y el Mar Báltico fueron arterias vitales para los vikingos. Estas vías acuáticas no solo separaban, sino que también conectaban Escandinavia con el resto de Europa. Los vikingos, con sus avanzadas habilidades de navegación y barcos únicos, podían recorrer grandes distancias y enfrentar duras condiciones climáticas. Islas Británicas.
Los vikingos comerciaban activamente con los anglosajones, trayendo productos de Escandinavia y cambiándolos por lana inglesa, estaño y otros recursos. Las ciudades de York, a la que llamaban Jorvik, y Dublín se convirtieron en importantes centros comerciales, donde se encontraban culturas y mercancías de diferentes pueblos. Europa continental. A través del Mar del Norte, los vikingos llegaban a las costas de la actual Francia, Bélgica y los Países Bajos. Establecían relaciones comerciales con los francos y otros pueblos, intercambiando sus productos por vinos, telas y otros bienes valiosos. Países bálticos y tierras eslavas. El mar Báltico abría el camino hacia los países de Europa del Este. Los vikingos comerciaban con las tribus eslavas, trayéndoles armas, joyas y otros productos a cambio de grano, miel y pieles. Ríos de Europa del Este, navegando hacia el interior del continente. Los ríos internos de Europa se convirtieron para los vikingos en carreteras comerciales que les permitían adentrarse profundamente en el continente. El Dnieper. Este poderoso río conducía a los vikingos hacia el Mar Negro y, por tanto, a las riquezas de Bizancio. En su camino, establecían asentamientos y puestos comerciales que más tarde se convertirían en importantes ciudades como Kiev. El Volga. A través del Volga los vikingos podían llegar al Mar Caspio y comerciar con los pueblos de Oriente Medio. Estos viajes eran largos y peligrosos, pero traían enormes beneficios al acceder a productos exóticos. Ladoga y Novgorod. En el norte, el río Voljov conectaba el mar Báltico con el lago Ladoga y de allí con Novgorod. Estas rutas se convirtieron en claves para el comercio entre Escandinavia y la futura Rusia. Rutas hacia el este, desde Escandinavia hasta Bagdad. Comercio con Bizancio. El Imperio Bizantino era una de las civilizaciones más ricas y desarrolladas de la época. Los vikingos, o varangios como los llamaban en Bizancio, servían incluso como guerreros de élite, la guardia varega del emperador. Traían pieles, esclavos y ámbar, y a cambio recibían oro, seda y otros bienes valiosos. Ruta hacia el mundo islámico. A través del mar Caspio y más allá hacia Asia Central y Oriente Medio, los vikingos comerciaban con el califato abasí, cuya capital era Bagdad. Esto les daba acceso a especias, piedras preciosas y otros productos orientales. Conexiones persas. Existen evidencias de que los vikingos llegaron incluso a Persia, estableciendo relaciones comerciales con los pueblos locales y cambiando sus productos nórdicos por metales, tejidos y joyas. Mercancías vikingas, los tesoros del norte. Pieles y cueros, la riqueza de los bosques. Los bosques escandinavos estaban llenos de animales salvajes y las pieles del norte eran muy valoradas. Martas, nutrias y zorros. Las pieles de estos animales eran suaves y cálidas, lo que las hacía ideales para la ropa en climas fríos. Eran un símbolo de riqueza y estatus en Europa y Asia. Exportación a Bizancio y Oriente Medio. Las pieles no solo se usaban con fines prácticos, sino también como objetos de lujo. Los gobernantes orientales decoraban sus palacios y vestimentas con pieles del norte. Ámbar, el oro del Báltico. Origen y propiedades. El ámbar es resina fosilizada de árboles antiguos. La región del Báltico era una de las principales fuentes de este mineral. Uso. El ámbar se utilizaba para fabricar joyas, amuletos e incluso con fines medicinales. En la antigua Roma y Grecia era tan valioso como el oro. Comercio con Roma y Grecia. Antes de los vikingos, el ámbar ya llegaba al Mediterráneo. Los vikingos continuaron esta tradición, asegurando un flujo constante de este valioso producto hacia el sur. Hierro y armas. La maestría de los herreros nórdicos. Calidad del hierro escandinavo. Los ricos depósitos y métodos avanzados de fundición permitían a los vikingos producir hierro de alta calidad. Armas y armaduras. Las espadas, lanzas, hachas y escudos vikingos eran conocidos por su resistencia y eficacia en el combate. No solo comerciaban con armas para fines militares, sino también como objetos de arte. Esclavos, el lado oscuro del comercio. Captura de prisioneros. Durante sus incursiones, los vikingos capturaban prisioneros que luego vendían como esclavos. Mercados de esclavos. Los principales centros de comercio de esclavos eran los mercados en Dublín, York y en el Medio Oriente. Los esclavos se usaban en el hogar, en los campos y como guerreros. Aspectos éticos. Aunque la esclavitud era una práctica común en esos tiempos, hoy en día se considera una grave violación de los derechos humanos. Es importante comprender el contexto histórico sin justificar tales acciones. Productos agrícolas y artesanía. Abastecimiento naval.
Los vikingos comerciaban con madera necesaria para la construcción de barcos, así como con resina y cuerdas. Joyas. La fabricación de joyas de oro, plata y bronce estaba bien desarrollada en Escandinavia. Estos artículos eran valorados por su diseño y la habilidad de sus creadores. Textiles. Aunque Escandinavia no era un gran productor de telas, los vikingos intercambiaban lana y productos acabados por lino y seda regiones. Influencia en la economía europea. Catalizadores del cambio. Integración de los mercados. Los vikingos facilitaron la integración de los mercados europeos dispersos en una única red comercial. Esto permitió un intercambio más fluido de bienes, ideas y tecnologías entre diferentes pueblos. Diversidad de productos. Gracias a los vikingos, los europeos accedieron a productos de regiones remotas, lo que enriqueció la cultura y la economía de diversos países. Creación de nuevos centros comerciales. El nacimiento de ciudades Jorvik. Bajo el control vikingo, York se convirtió en una próspera ciudad con una infraestructura avanzada, artesanías y comercio. Dublín, fundada por los vikingos en el siglo IX, Dublín se convirtió en uno de los principales centros de comercio de esclavos y otros bienes en Irlanda. Novgorod. En el este, los vikingos contribuyeron al desarrollo de Novgorod, que se convirtió en un eslabón clave entre Escandinavia y Bizancio. Sistema monetario, revolución en el comercio. Transición a la economía monetaria. Los vikingos comenzaron a usar y acuñar sus propias monedas, inspiradas en los modelos ingleses y árabes. Facilitación del comercio. La existencia de un sistema monetario unificado facilitó las transacciones y promovió el desarrollo de los mercados internos y externos. Estabilidad económica. La economía monetaria permitió un mejor control de los precios, impuestos y políticas económicas. Innovaciones tecnológicas, intercambio de conocimientos. Construcción naval. Los vikingos adoptaron tecnologías de construcción naval de otras culturas, perfeccionando sus drakars y nors. Metalurgia. El intercambio de experiencias en el campo de la metalurgia les permitió mejorar la calidad del hierro y el acero. Agricultura. Nuevos métodos de cultivo y manejo de la tierra contribuyeron a un aumento de la productividad. Influencia cultural. Un legado que perdura a través de los siglos. Runas. La escritura rúnica no solo era un medio de comunicación, sino también un símbolo cultural. Las inscripciones en piedras, armas y adornos se encuentran por toda Europa. Influencia lingüística. Muchas palabras en inglés y en otros idiomas europeos tienen origen escandinavo, lo que demuestra la profunda influencia de los vikingos. Cambios religiosos. Transición al cristianismo. Las relaciones comerciales con países cristianos favorecieron la expansión del cristianismo en Escandinavia. Sincretismo. Durante el periodo de transición, algunos ritos paganos y cristianos se fusionaron, creando tradiciones culturales únicas. Arte y artesanías. Ornamentos y estilos. El arte vikingo se caracterizaba por ornamentos complejos y representaciones de animales y seres mitológicos. Influencia en la arquitectura. Algunos elementos arquitectónicos, como las iglesias de madera en Noruega, muestran una síntesis de tradiciones escandinavas y cristianas. Declive de la era comercial vikinga. Causas y consecuencias. Centralización del poder. Los monarcas europeos fortalecieron su autoridad, creando estados fuertes con ejércitos y flotas propias. Protección de fronteras. La construcción de castillos y ciudades fortificadas dificultó las incursiones y el libre comercio de los vikingos. Nuevas leyes. La introducción de aranceles y restricciones comerciales redujo la rentabilidad del comercio vikingo. Cambios en las rutas comerciales. Competencia. Otras potencias marítimas, como los genoveses y venecianos, comenzaron a dominar el comercio con Oriente. Apertura de nuevas rutas. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, los europeos descubrieron rutas hacia Asia y África, lo que redujo la importancia de las rutas tradicionales de los vikingos. Crisis económicas. La caída de la demanda de ciertos productos y la saturación del mercado condujeron a una disminución de las ganancias. Integración y asimilación. Sedentarismo. Muchos vikingos se establecieron en las tierras donde antes comerciaban o realizaban incursiones, convirtiéndose en parte de la población local. Matrimonios mixtos. Las uniones entre vikingos y locales fomentaron la integración cultural. Pérdida de identidad. La gradual cristianización y la adopción de costumbres locales llevaron a la desaparición de la cultura vikinga única. Legado de los vikingos en la economía y cultura moderna. Apertura de nuevos mercados.
El afán de los vikingos por explorar y establecer lazos comerciales inspira a los empresarios modernos a expandir sus negocios globalmente. Riesgo e innovación. La disposición de los vikingos a asumir riesgos y adoptar nuevas tecnologías es un elemento clave para el éxito tanto en su tiempo como en la economía moderna. Intercambio cultural y globalización. Conexiones internacionales. Los vikingos fueron de los primeros comerciantes globales, uniendo diferentes culturas y pueblos. Tolerancia y adaptación. La capacidad de los vikingos para adaptarse a diversas culturas y costumbres es una lección importante para el mundo moderno. Educación y ciencia. Exploración y descubrimientos. El espíritu explorador de los vikingos inspira a los científicos e investigadores a realizar nuevos descubrimientos. Estudios históricos. El estudio del legado vikingo nos ayuda a comprender mejor los procesos históricos y el desarrollo de la civilización humana. Un legado eterno de los comerciantes marítimos. El comercio y la economía de los vikingos fueron una parte integral de su cultura y jugaron un papel clave en la formación de la Europa medieval. Su influencia se siente hasta hoy, desde los préstamos lingüísticos hasta los principios económicos. Comprender su historia nos ayuda a apreciar cómo las diferentes culturas están interconectadas y cómo el intercambio de bienes e ideas impulsa el desarrollo de la sociedad. Cuando pensamos en los vikingos, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de hombres rudos con hachas y escudos, conquistando mares y tierras. Pero pocos se detienen a pensar en el papel que jugaban las mujeres en este mundo feroz pero majestuoso. Mientras los hombres luchaban y saqueaban, las mujeres no eran menos importantes, desempeñando roles clave tanto en la vida doméstica como en el campo de batalla. Ellas gestionaban las granjas, realizaban rituales religiosos, eran señoras de su hogar, y a veces incluso guerreras, dispuestas a defender sus tierras y familias con espada en mano. Pero ¿cómo vivían realmente las mujeres vikingas? ¿Eran solo guardianas del hogar o también luchaban al lado de los hombres? ¿Que se escondía tras las estrictas leyes del matrimonio, el divorcio y la herencia? Sumérgete en esta fascinante historia para descubrir cómo las mujeres vikingas rompían estereotipos, controlaban sus destinos y dejaron una huella imborrable en la historia. No olvides suscribirte y dar like si te interesan estas historias. Mitos y realidad. ¿Quiénes eran las mujeres vikingas? Muchas de nuestras ideas sobre las mujeres vikingas se forman bajo la influencia de estereotipos populares, películas y series, donde se las representa como pasivas guardianas del hogar o como guerreras románticas, las escuderas. Sin embargo, la historia real de las mujeres vikingas es mucho más compleja e interesante. Hallazgos arqueológicos y el estudio de antiguas sagas han demostrado que el papel de las mujeres en la sociedad vikinga era más variado y significativo de lo que se pensaba. En realidad, las mujeres vikingas desempeñaban un papel importante en la gestión de las fincas, especialmente cuando los hombres se iban de expedición. Podían poseer propiedades, divorciarse e incluso participar en ciertos aspectos de la política y el comercio. Investigaciones modernas, incluido el análisis de ADN, también han demostrado que las mujeres participaron activamente en las migraciones vikingas, en la colonización de nuevas tierras como Islandia y las Islas Orcadas. Las mujeres vikingas en el campo de batalla, la verdad sobre las escuderas. Muchas fuentes, incluidas sagas y crónicas antiguas, mencionan a mujeres guerreras conocidas como escuderas, Shield Maidens. Estas mujeres luchaban junto a los hombres y a menudo desempeñaban papeles importantes en las batallas. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Lagertha, mencionada en los Hechos de los daneses de Saxo Gramático como compañera de Ragnar Lothbrok, que le ayudó en sus luchas contra los suecos. La cuestión de si las escuderas existieron en la realidad o si solo fueron un mito sigue siendo objeto de debate. La tumba en Birka, que durante mucho tiempo se consideró un entierro guerrero masculino, resultó ser la de una mujer tras un análisis de ADN, lo que llevó a los investigadores a reconsiderar su visión sobre el papel de las mujeres en las batallas vikingas. Aunque muchos hallazgos siguen siendo polémicos, el hecho de que las mujeres pudieran luchar está respaldado por fuentes históricas y datos arqueológicos. Las mujeres como guardianas del hogar y la riqueza. Uno de los roles clave de las mujeres vikingas era la gestión del hogar y la granja. Cuando los hombres se iban de expedición, las mujeres asumían toda la responsabilidad de las tareas domésticas.
Administraban las propiedades, supervisaban las cosechas y cuidaban de los niños y los animales. Generalmente, una mujer tenía autoridad en el hogar y solía llevar las llaves de todas las habitaciones, lo que simbolizaba su estatus. También es interesante que las mujeres vikingas pudieran heredar propiedades y administrarlas. En la sociedad vikinga existía un sistema donde las mujeres tenían derecho a heredar tanto las propiedades de sus maridos como las de sus padres, especialmente si no tenían hermanos. La vida familiar de los vikingos: matrimonio, divorcio y herencia. Las relaciones familiares de los vikingos también eran diferentes a las de la mayoría de las sociedades de la época. Las mujeres vikingas podían pedir el divorcio y controlar sus bienes tras la separación. Si una mujer deseaba divorciarse, debía invitar a testigos a su cama matrimonial y declarar formalmente su decisión. Los matrimonios vikingos se acordaban entre familias, pero la mujer tenía derecho a opinar sobre la elección de su esposo. Los lazos familiares desempeñaban un papel importante, y a pesar de las costumbres patriarcales, las mujeres gozaban de una considerable autonomía en cuestiones de matrimonio y propiedad. Muchas leyes protegían sus derechos, lo que hacía su posición en la sociedad única para su época. Líderes religiosas y hechiceras: el papel espiritual de las mujeres. Las mujeres vikingas no solo gestionaban los hogares, sino que también desempeñaban roles importantes en la vida espiritual. Las völvas, o hechiceras, eran conocidas como poderosas videntes y chamanas, capaces de prever el futuro e influir en los acontecimientos mediante la magia. Participaban en prácticas rituales, incluidas las profecías y los sacrificios, lo que les daba un estatus especial en la sociedad. Los vikingos adoraban a muchos dioses y espíritus, y muchos rituales eran llevados a cabo por mujeres. En algunos casos, podían ser sacerdotisas y liderar los ritos religiosos en sus hogares. Es interesante que con la llegada del cristianismo, muchas mujeres nobles adoptaron la nueva fe y participaron activamente en su difusión. Arte y oficios: mujeres como artesanas. Las mujeres vikingas eran auténticas maestras en sus oficios, dedicándose a la creación de ropa, joyas, telas e incluso velas para los barcos. Una de sus tareas más importantes era hilar y tejer. Utilizaban lana y lino para confeccionar telas, que luego cosían en prendas para toda la familia. También creaban joyas y bordados, usando piedras preciosas y semipreciosas traídas de tierras lejanas. Uno de los ejemplos más famosos del arte femenino es el tapiz de Oseberg, hallado en la tumba de una mujer en Noruega. Esta obra textil demuestra el alto nivel de habilidad y destreza de las mujeres vikingas para crear elementos decorativos para el hogar. Mujeres vikingas célebres: historias que inspiran. Entre los vikingos hubo muchas mujeres destacadas cuyas leyendas y registros históricos se han conservado. Una de ellas es Aud la Sabia, hija de un jefe noruego, quien, tras la muerte de su esposo, asumió el control de toda su fortuna y organizó la migración de su familia y seguidores a Islandia. Se convirtió en una de las primeras colonizadoras y ganó una gran influencia en la sociedad islandesa. Otro ejemplo es Lagertha, la legendaria escudera que luchó junto a Ragnar Lothbrok. Aunque su historia sigue rodeada de mitos, ella permanece como un símbolo de la fuerza femenina y el valor guerrero. Las mujeres vikingas son un símbolo de fuerza, resistencia e independencia en el duro mundo de Escandinavia. Sus vidas estuvieron llenas de desafíos, pero lograron encontrar un equilibrio entre las responsabilidades del hogar y su activa participación en la sociedad. Desde la gestión de fincas y tierras hasta la participación en rituales religiosos, y en algunos casos en el campo de batalla, su influencia es innegable. Los mitos y leyendas, como las historias de las escuderas, solo añaden intriga a su imagen. Pero la vida real de las mujeres vikingas fue aún más sorprendente. No solo se adaptaron a las difíciles condiciones, sino que activamente transformaron el mundo que las rodeaba. Capacidad para combinar la suavidad en las tareas domésticas con la firmeza en el campo de batalla es una historia sobre cómo las mujeres pueden superar todas las barreras y seguir siendo figuras clave en la sociedad. Y aunque la historia a menudo recuerda los nombres de grandes guerreros hombres, no se debe olvidar a aquellas mujeres que estaban detrás de ellos o junto a ellos, asegurando la prosperidad y estabilidad de las sociedades vikingas. Las mujeres vikingas no eran simplemente esposas o hijas, eran líderes.
ejemplos inspiradores de coraje y fuerza que siguen despertando admiración hoy en día. Su legado nos enseña mucho: la capacidad de las mujeres para elegir su destino, el derecho a la independencia y la igualdad en una sociedad donde la fuerza y la resistencia eran los valores más apreciados. Estas lecciones siguen siendo relevantes hoy en día. Las mujeres vikingas no son solo un enigma histórico, sino un símbolo del poder infinito del espíritu femenino. La era vikinga en Francia, el sitio de París que cambió la historia. En el siglo IX, el reino franco, bajo el mando de los herederos de Carlomagno, enfrentaba una nueva amenaza: los vikingos. Estos guerreros del norte, conocidos tanto por sus incursiones feroces como por su habilidad naval, comenzaron a dirigirse hacia el corazón de Europa. Francia, rica en recursos y mal defendida, se convirtió en un objetivo principal para estos invasores. Entre las ciudades que más sufrirían estas incursiones, se encontraba la gran capital, París. El sitio de París por los vikingos en el año 845, liderado por el legendario Ragnar Lodbrok, no solo sería uno de los episodios más emblemáticos de la era vikinga, sino que también cambiaría para siempre la historia de Francia. Pero, ¿qué llevó a estos temidos guerreros nórdicos a desafiar la fortaleza del reino franco? ¿Cómo se vivió el sitio desde dentro de las murallas parisinas? Y lo más importante, ¿qué impacto tuvo este evento en el desarrollo posterior de Francia? Si te interesa descubrir más sobre este fascinante episodio de la historia vikinga, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Los vikingos, guerreros, exploradores y colonos. Los vikingos no eran meros saqueadores. Originarios de Escandinavia, estos guerreros eran expertos en navegación y exploración. Desde los fiordos de Noruega, Dinamarca y Suecia, sus barcos largos, rápidos y maniobrables, conocidos como drakar, les permitieron surcar los mares y ríos de Europa, llegando tan lejos como América del Norte y el Mediterráneo. Pero, ¿qué motivaba a los vikingos a dejar sus tierras natales para embarcarse en arriesgadas expediciones hacia tierras extranjeras? La búsqueda de riquezas y nuevos territorios fue sin duda un factor clave, pero también influyó la presión demográfica en Escandinavia, así como el ansia de gloria y prestigio. Estos factores, combinados con el debilitamiento del imperio carolingio tras la muerte de Carlomagno, crearon el escenario perfecto para las incursiones vikingas en Francia. Francia en el siglo IX, un reino fragmentado. Tras la muerte de Carlomagno en 814, el vasto imperio que había construido comenzó a fragmentarse. Sus sucesores, sus nietos, luchaban por mantener el control sobre las distintas regiones que componían el imperio carolingio. La división del imperio en tres partes a través del Tratado de Verdún en 843 debilitó aún más la autoridad central, lo que facilitó que los vikingos, siempre al acecho de nuevas oportunidades, empezaran a atacar las tierras francas. Francia, en particular, se había convertido en un blanco privilegiado, con ricos monasterios llenos de oro y plata y una infraestructura militar débil. Los francos ofrecían un premio tentador para los piratas nórdicos. Las crónicas de la época narran cómo los vikingos asolaban la costa francesa y las ciudades ribereñas, devastando todo a su paso. El camino hacia París. La ruta del saqueo. En la primavera de 845, una flota de unos 120 barcos vikingos, liderados por el legendario Ragnar Lodbrok, navegó por el río Sena hacia París. Esta flota transportaba a más de 5.000 guerreros vikingos, decididos a saquear una de las ciudades más ricas de Europa Occidental. A medida que avanzaban por el río, los vikingos saquearon y destruyeron varias ciudades a lo largo de la ribera, enviando un claro mensaje de terror a las poblaciones locales. A diferencia de otros ejércitos, los vikingos no se limitaron a atacar una vez y retirarse. Su estrategia era mantener la presión constante, utilizando los ríos como autopistas naturales para penetrar profundamente en el territorio enemigo. París, siendo una ciudad situada en el cruce del Sena, se convirtió en su objetivo principal. El sitio de París, el enfrentamiento con Ragnar Lodbrok. El 28 de marzo de 845, la flota de Ragnar Lodbrok llegó a las puertas de París. Aunque la ciudad estaba protegida por murallas, los defensores parisinos no estaban preparados para un ataque de tal magnitud. Los vikingos comenzaron su asedio saqueando los suburbios y quemando las iglesias cercanas. El miedo se apoderó de los habitantes, y muchos huyeron o buscaron refugio en el interior de las murallas.
Las crónicas de la época describen cómo los vikingos desplegaron una táctica implacable, quemando todo a su paso y tomando rehenes. Se cuenta que uno de los episodios más aterradores fue cuando colgaron a 111 prisioneros frente a las murallas de París como advertencia a los defensores. Carlos el Calvo y la respuesta diplomática. El rey de los francos occidentales, Carlos el Calvo, hijo de Luis el Piadoso y nieto de Carlomagno, se encontraba en una encrucijada. Sabía que su ejército no estaba lo suficientemente fuerte para repeler a los vikingos en una batalla directa. En lugar de arriesgar la destrucción total de París, optó por negociar con Ragnar Lodbrok. A través de la diplomacia, Carlos el Calvo ofreció a Ragnar un tributo masivo de 7.000 libras de plata y oro para que los vikingos se retiraran. Aunque este pago salvó a París de la destrucción, también estableció un precedente peligroso. Ahora los vikingos sabían que podían extorsionar riquezas de los francos sin necesidad de librar grandes batallas. Las consecuencias del sitio, el precedente del tributo, el éxito de Ragnar Lodbrok y su ejército en París tuvo repercusiones inmediatas y a largo plazo. En el corto plazo, el pago del tributo alentó a otros jefes vikingos a realizar incursiones similares en Francia, sabiendo que podrían obtener grandes recompensas sin necesidad de arriesgar sus vidas en combate. Esto provocó una serie de ataques vikingos recurrentes en los años siguientes. A largo plazo, el sitio de París contribuyó a la eventual creación del Ducado de Normandía. En 911, el rey Carlos el Simple concedió tierras en el norte de Francia a un líder vikingo llamado Rollo, quien acordó proteger la región contra futuras incursiones. Este acuerdo marcó el inicio del asentamiento formal de los vikingos en Francia y la creación de una región conocida por su fuerte identidad nórdica. El legado del sitio de París en la historia francesa. El sitio de París en 845 es uno de los episodios más importantes de la historia medieval de Francia. Aunque los vikingos no lograron conquistar la ciudad por completo, su impacto fue profundo. Este evento no solo destacó la vulnerabilidad del reino franco ante los ataques extranjeros, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la relación entre los francos y los vikingos. La influencia vikinga en Francia perduraría durante siglos. Los descendientes de los vikingos que se establecieron en Normandía jugarían un papel crucial en la historia europea, especialmente en la conquista de Inglaterra en 1066 por Guillermo el Conquistador, un descendiente directo de Rollo. Una batalla que cambió el curso de la historia. El sitio de París no fue solo un enfrentamiento militar, sino un punto de inflexión en la historia de Francia y de Europa occidental. A través de su valentía y astucia, los vikingos lograron poner de rodillas a una de las ciudades más importantes de Europa, demostrando que incluso el imperio más grande podía ser vulnerable a sus ataques. El tributo pagado a Ragnar Lodbrok fue solo el principio de una relación compleja entre los vikingos y los francos, una relación que moldearía el futuro de Francia y establecería a los descendientes de los vikingos como una parte integral de la historia europea. Si te ha gustado esta fascinante historia sobre el sitio de París y la era vikinga en Francia, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Hay muchas más historias emocionantes de la Edad Media por descubrir. Imagina un mundo donde los mares están dominados por feroces guerreros del norte, hombres con hachas relucientes, navegando en barcos que parecen dragones, dispuestos a desafiar cualquier reino. Ahora imagina que estos vikingos, señores de los fríos fiordos de Escandinavia, llegan a las cálidas tierras de Al-Ándalus, la España musulmana, en el año 844. Sevilla, una ciudad brillante llena de mezquitas, mercados rebosantes de oro, especias y sedas, tiembla bajo sus pasos. ¿Cómo fue posible que estos nórdicos llegaran tan lejos? ¿Qué los impulsó a atacar una ciudad tan poderosa y lejana? Y sobre todo, ¿por qué este episodio, tan épico, apenas se menciona en los libros de historia? Hoy desentrañamos el misterio del saqueo de Sevilla, un choque de culturas que marcó la historia de la península ibérica. Si te fascinan las historias de batallas, tesoros y secretos del pasado, quédate con nosotros. Dale like, suscríbete y activa la campanita para viajar al pasado con nosotros. ¿Listo para descubrir qué pasó cuando los vikingos invadieron Sevilla? Vamos allá. Para entender esta historia, retrocedamos al siglo IX, una era de conquistas y contrastes.
En el norte de Europa, los vikingos eran una fuerza imparable. Desde las costas rocosas de Escandinavia, hoy Noruega, Suecia y Dinamarca, estos navegantes dominaban los mares. Sus barcos, conocidos como drakars, eran verdaderas maravillas. Ligeros, rápidos, capaces de cruzar océanos y remontar ríos poco profundos. Con velas cuadradas y remos podían navegar contra el viento, algo que pocos pueblos de la época lograban. Pero los vikingos no eran solo marineros. Eran guerreros, comerciantes, poetas y sí, también saqueadores. Sus incursiones aterrorizaban a Inglaterra, Francia e Irlanda, dejando tras de sí aldeas en llamas y monasterios vacíos. ¿Por qué atacaban? No solo por riquezas, sino por gloria, por escribir su nombre en las sagas que sus descendientes cantarían. Ahora, trasladémonos al sur, a la España musulmana del año 844. Al-Ándalus, gobernada por la dinastía Omeya, era un mundo aparte. Mientras Europa vivía en la penumbra de la Edad Media, aquí florecían la ciencia, la poesía y el comercio. Ciudades como Córdoba, la capital, deslumbraban con sus bibliotecas y palacios. Pero Sevilla, situada a orillas del río Guadalquivir, era una joya especial. Sus muelles rebosaban de barcos que traían especias de Oriente, sedas de Persia y plata de las minas andalusíes. Sus mercados, llenos de colores y aromas, atraían a mercaderes de todo el Mediterráneo. Sin embargo, esta riqueza tenía un precio. Sevilla era vulnerable. El Guadalquivir que la conectaba con el mundo también era una puerta abierta para los invasores. Y los vikingos, con su olfato para el tesoro, lo sabían. Pero, ¿cómo lograron viajar desde los fiordos helados hasta este paraíso cálido? ¿Qué los motivó a arriesgarse en un territorio tan lejano y desconocido? La respuesta está en su audacia y en un mundo más conectado de lo que imaginamos. Llega el otoño del año 844. Una flota de aproximadamente 80 drakars con velas hinchadas por el viento aparece en el horizonte del estuario del Guadalquivir. Nadie en Sevilla imagina lo que se avecina. Los vikingos, liderados por un jefe cuya identidad sigue siendo un misterio, quizá Hastein, un astuto estratega, o Björn Ironside, un nombre legendario en las sagas nórdicas, no vienen en son de paz. Sus escudos redondos, pintados con colores vivos, brillan al sol. Sus hachas y espadas, afiladas como nunca, están listas para la batalla. Su plan es simple, pero brutal: saquear Sevilla, la ciudad más rica del sur, y llevarse todo lo que pueda. En pocos días el caos se apodera de la ciudad. Las crónicas andalusíes escritas por poetas y clérigos que presenciaron el horror describen escenas desgarradoras. Los vikingos irrumpen en los mercados, destrozando puestos, robando oro, joyas y telas preciosas. Las casas de adobe arden, el humo cubre el cielo y los gritos de los habitantes resuenan entre las estrechas calles. Cientos de personas son capturadas para ser vendidas como esclavos o para exigir rescates. Imagina el pánico: familias huyendo, mercaderes protegiendo sus bienes, mientras los nórdicos, con sus largas trenzas y armaduras de cuero, avanzan sin piedad. Pero los vikingos no solo eran brutales, eran rápidos. Sus drakars, anclados en el río, se llenan de botín en cuestión de horas. Sin embargo, Al-Ándalus no era un reino fácil de conquistar. Desde su palacio en Córdoba, a 100 kilómetros de distancia, el emir Abd ar-Rahman II recibe la noticia. Furioso, reúne un ejército de jinetes andalusíes, armados con espadas curvas y arcos, junto con milicias locales. Su misión es clara: expulsar a los invasores. La batalla decisiva ocurre en Tablada, un campo abierto cerca de Sevilla. Aquí los vikingos, confiados tras días de pillaje, se enfrentan a una fuerza superior. Las crónicas cuentan un combate feroz. Las hachas nórdicas chocan contra las lanzas andalusíes, los escudos se quiebran bajo una lluvia de flechas. Los vikingos, superados en número, sufren una derrota aplastante. Cientos mueren, otros son capturados. Los andalusíes, para enviar un mensaje, cuelgan a los prisioneros en palmeras y exhiben sus cabezas en los muros de la ciudad. Pero aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. No todos los vikingos encontraron un final trágico. Algunos, cautivados por la belleza y la riqueza de Al-Ándalus, deciden quedarse. Las crónicas mencionan que varios prisioneros aceptaron el Islam y se convirtieron en granjeros trabajando en las tierras fértiles del Guadalquivir. Otros se unieron como mercenarios al ejército andalusí. Imagina a un vikingo, con su melena rubia y tatuajes nórdicos, cultivando naranjos o patrullando las costas de Cádiz. ¿No es fascinante cómo la guerra puede unir mundos tan distintos? Pero ¿qué nos dice esto sobre los vikingos? ¿Eran solo salvajes?
¿O había algo más en su espíritu aventurero? El saqueo de Sevilla no fue un evento aislado, un simple robo en la noche. Fue un punto de inflexión para Al-Ándalus y una lección para los vikingos. El emir Abd ar-Rahman II, humillado por la audacia de los nórdicos, decidió que esto no volvería a ocurrir. Desde su corte en Córdoba, ordenó un plan ambicioso: fortalecer las defensas costeras desde Cádiz hasta Lisboa, construir torres de vigilancia y, lo más importante, crear una flota naval capaz de rivalizar con los drácars vikingos. Sevilla, aunque devastada, se recuperó con sorprendente rapidez. Sus mercados volvieron a llenarse de mercaderes, sus mezquitas resonaron de nuevo con oraciones, y su posición como centro comercial se consolidó aún más. Pero este ataque dejó una marca imborrable. Al-Ándalus se convirtió en una potencia marítima, lista para proteger sus costas de futuros invasores. Para los vikingos, la derrota entablada fue un golpe duro, pero no el final de sus aventuras en la península ibérica. Regresaron en los años 859 y 966, atacando otras ciudades como Algeciras y Lisboa. Sin embargo, nunca volvieron a repetir el impacto del año 844. Lo que hace esta historia tan fascinante es lo que ocurrió después de la batalla. Más allá de la violencia, hubo un intercambio cultural que pocos podían prever. Los vikingos, conocidos por saquear, eran también comerciantes consumados. En los mercados de Al-Ándalus, su ámbar del Báltico, sus pieles y su marfil de Morsa se intercambiaban por plata árabe, especias y telas finas. Algunos nórdicos, como aquellos prisioneros que se convirtieron al Islam, se integraron por completo en la sociedad andalusí. Las crónicas cuentan de vikingos que abandonaron sus martillos de Thor para cultivar olivos, construir casas de adobe y hasta casarse con mujeres locales. Otros se unieron al ejército andalusí como mercenarios, usando sus habilidades de combate para proteger las mismas tierras que antes atacaron. Este intercambio nos obliga a repensar a los vikingos. No eran solo bárbaros sedientos de sangre, como los pintan algunas crónicas cristianas. Eran navegantes audaces, comerciantes astutos y en ocasiones hasta diplomáticos. Las fuentes andalusíes los llamaban majos, paganos, pero también admiraban su valentía y su destreza en el mar. Entonces, ¿qué nos enseña el saqueo de Sevilla? Que incluso en los momentos más oscuros de la historia, los pueblos se conectan. Que los vikingos, aunque derrotados, dejaron un legado inesperado en la España musulmana. ¿Pero fue este encuentro una maldición o una oportunidad para Al-Ándalus? ¿Qué habrías hecho tú si fueras el emir enfrentándote a estos invasores del norte? Han pasado más de 1000 años desde que los vikingos irrumpieron en Sevilla en el año 844, pero esta historia sigue vibrando con fuerza. ¿Por qué un episodio tan fascinante, lleno de batallas épicas, traiciones inesperadas y transformaciones culturales, permanece casi olvidado en los anales de la historia española? ¿Es porque los vikingos, con sus hachas y drácars, son vistos como intrusos en la rica narrativa de Al-Ándalus? ¿O tal vez porque las crónicas prefieren glorificar las victorias andalusíes y silenciar las invasiones? Esta historia nos desafía a mirar a los vikingos con nuevos ojos. No eran solo bárbaros que quemaban y saqueaban, eran navegantes audaces que conectaron mundos lejanos. Sus barcos llevaron no solo armas, sino también ámbar, pieles y en ocasiones ideas que se mezclaron con la cultura andalusí. Y Al-Ándalus, con su esplendor y su resistencia, demostró que incluso los invasores más temidos podían ser derrotados o absorbidos. Piensa en esos vikingos que abandonaron sus martillos de Thor para cultivar naranjos bajo el sol de Sevilla. ¿No es esto una prueba de que la historia no es solo guerra, sino también encuentro? Hoy, en un mundo donde las culturas chocan y se fusionan, a través del comercio, la migración o incluso los conflictos, el saqueo de Sevilla nos ofrece una lección poderosa. Nos recuerda que los momentos de crisis pueden generar conexiones inesperadas. Pero queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que los vikingos dejaron un legado positivo en Al-Ándalus? Tal vez en el comercio o en su integración en la sociedad andalusí, o fueron simplemente una tormenta pasajera que dejó más destrucción que beneficios. Y otra pregunta, si tú hubieras sido el emir Abd ar-Rahman II, enfrentándote a estos nórdicos, ¿habrías negociado con ellos o los habrías aplastado sin piedad? Escribe tus respuestas en los comentarios, porque tu opinión es parte de esta historia. Si este viaje al pasado te ha sorprendido,
Comparte el vídeo con tus amigos para que descubran este capítulo olvidado. Y si quieres más historias de batallas, misterios y culturas que chocan, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni un solo video. No olvides dejar tu like, porque cada like nos ayuda a seguir explorando el pasado. ¿Te gustaría que contemos más sobre los vikingos en el Mediterráneo? ¿O prefieres que desentrañemos otros secretos de Al-Ándalus? Déjanos tu sugerencia abajo y prepárate para la próxima aventura histórica. Nos vemos pronto.